Si te pregunto qué estás dispuesto a hacer por dinero, ¿qué me dirías? Piensa en tu respuesta mientras te presento a esta familia de jovenzuelos. Ellos son los Sackler, una dinastía estadounidense que amasó una fortuna de más de 11.000 millones de dólares. Durante décadas fueron el sueño americano hecho carne, filántropos, doctores y más que billonarios. Pagaron universidades y patrocinaron museos como el Met o el Louvre. Su apellido estaba en todas partes, pero detrás de sus donaciones y de todo su éxito había algo tan oscuro que le pondría los pelos de punta al mismísimo Voldemort. Los Sackler fueron los creadores del Oxycontin, un medicamento que es más adictivo que la heroína y cuya adicción ha causado la crisis de salud pública más grande en la historia de los Estados Unidos de América, con casi 1 millón de muertes por sobredosis de opioides. Esta, amigos míos, es la historia de cómo una familia lo tuvo todo y envenenó a un país entero para no perderlo. La historia de la familia más odiada de Estados Unidos no empezó con opioides. Empezó en Brooklyn a principios del siglo XX, específicamente con tres hermanos, Arthur, Raymond y Mortimer Sackler, hijos de inmigrantes judíos nacidos en una familia trabajadora con poco dinero, pero con una educación rigurosa. Se formaron como médicos en Nueva York. Arthur el mayor era brillante y tenía algo que lo diferenciaba: ambición. En los años 50 combinó la medicina con la publicidad. Fue pionero en algo que hoy es común: vender medicamentos como si fueran productos de consumo masivo. Diseñó campañas agresivas para medicamentos psiquiátricos como el Librium y el Valium. En lugar de enfocarse en los pacientes, convencía a los médicos y funcionó. Esta estrategia le hizo muy rico, pero no sería nada en comparación con lo que lograría la familia pocos años después. Con ese dinero, los Sackler compraron una pequeña farmacéutica de Long Island llamada Purdue Frederick. En realidad, esta farmacéutica no tenía nada en especial, pero tenía potencial. Décadas después, en los años 90, Purdue cambiaría su nombre a Purdue Pharma. Y lejos de ser un simple cambio de nombre, es aquí donde la historia da un giro siniestro. En esta época en Estados Unidos crecía la preocupación por el dolor crónico. Los médicos pedían mejores soluciones y Purdue vio una oportunidad. En 1996 lanzaron la joya, el Oxycontin, un opioide sintético basado en oxicodona, con una fórmula de liberación lenta. Según ellos, esta fórmula hacía que el medicamento fuera seguro. Decían que no causaba adicción, pero bueno, eso era mentira, y lo peor es que ellos lo sabían. Richard Sackler, hijo de Raymond y nuevo líder de la empresa, lo tenía claro. Quería convertir el dolor en un negocio multimillonario, y lo logró. La táctica fue inundar a los médicos con folletos, estudios, viajes a congresos y montañas de muestras gratis. Cada venta era premiada y cada receta era una victoria. Los representantes de Purdue solo tenían una misión. Su misión era convencer a los doctores de que Oxycontin no era solo efectivo, sino que también era inofensivo. Incluso crearon el concepto de pseudoadicto. El pseudoadicto es una persona que parece tener una adicción, pero en realidad, según Purdue, necesita una dosis más alta. Así es. Su brillante propuesta fue darle más pastillas a alguien que ya no podía dejar de tomarlas. Mientras tanto, internamente, los Sackler sabían que algo no cuadraba. En sus correos y reuniones reconocían los signos de adicción, el aumento de la sobredosis y la aparición de un nuevo mercado negro. Pero en lugar de frenar, apretaron el acelerador. Solo en los primeros 5 años, las ventas de Oxycontin superaron los $1.000 millones. Las recetas crecieron exponencialmente y los Sackler estaban construyendo un imperio. Un imperio basado en el sufrimiento de millones, pero un imperio para ellos. Lo más perturbador es que estrictamente no estaban cometiendo ningún delito. La FDA les había aprobado el medicamento. Los médicos lo recetaban sin parar
y las farmacias lo distribuían como caramelos. Pero todo estaba funcionando demasiado bien, y los Sackler pasaron de ser millonarios a ser una de las familias más ricas de Estados Unidos. El precio real lo estaba pagando otro grupo de personas. Personas que confiaron en sus médicos. Personas que solo querían alivio para un dolor y que quedaron atrapadas en una espiral de adicción, dependencia y ruina. Pero esa parte los Sackler prefirieron no verla. Simplemente fingieron que no existía. Lo único que importaba era que el dinero no dejara de llegar. A finales de los 90 el OxyContin ya era un éxito rotundo. Las ventas no paraban de multiplicarse. Purdue ganaba cientos de millones al año y los Sackler recibían dividendos millonarios desde la comodidad de sus oficinas. Pero afuera, en el mundo real, algo terrible empezaba a tomar forma. El medicamento que supuestamente liberaba lentamente sus efectos, en realidad podía ser manipulado con facilidad. O sea, se podía morder, aplastar, inhalar e inyectar. Así se rompía la cápsula y se liberaba toda la oxicodona de golpe. Era un subidón muy potente, muy parecido, en algunos casos idéntico e incluso superior al efecto de la heroína. La adicción surgía demasiado rápido, pero claro que eso no detuvo a Purdue. La empresa sabía que el OxyContin estaba siendo abusado, pero en lugar de cambiar la fórmula decidieron culpar a los usuarios. Ellos lo llamaron mal uso por parte del paciente. En el fondo sabemos que no les importaba, porque cuando más adicto se volvía alguien, más pastillas pedía y más ganaban ellos. Pero había otro problema. El cuerpo genera tolerancia. Lo que antes calmaba el dolor una dosis de 20 miligramos, ahora necesitaba 40, luego 80, luego 160. Las dosis se duplicaban, las recetas también, y los ingresos de los Sackler seguían la tendencia. Cuando un paciente ya no podía conseguir más Oxy, buscaban alternativas. Primero en las farmacias, después en la calle. Y entonces sucedió lo peor que pudo pasar. Miles de personas pasaron del OxyContin a la heroína y de ahí al fentanilo. En pocos años, Estados Unidos pasó de tener un problema médico a enfrentar una catástrofe nacional con la que hoy siguen luchando. Pero no nos adelantemos. Para el año 2007 ya era imposible ocultarlo. Más de 11 millones de personas habían tomado OxyContin solo en ese año, y las muertes por sobredosis empezaban a aparecer en las portadas de los periódicos. Algunos estados comenzaron a investigar y otros a demandar. Y mientras todo esto ocurría, los Sackler seguían ganando dinero. Literalmente ganaban miles de millones de dólares. Dinero que transferían cuidadosamente a cuentas privadas en otros países, fundaciones benéficas e estructuras legales casi imposibles de rastrear. Algunos ejecutivos de Purdue fueron multados, pero ningún Sackler tocó la cárcel, ni uno solo. Y mientras la crisis crecía, ellos seguían recibiendo premios, invitaciones a galas e incluso placas con su nombre en museos y universidades. La familia que había vendido la adicción como solución aún era vista como benefactora. Pero no por mucho, ya que eso estaba a punto de cambiar, porque los muertos eran tantos que simplemente ya no podían ser ignorados. Para el 2010 el daño ya era irreparable. El Oxy no solo había arrasado con familias, comunidades y ciudades enteras, también había puesto de rodillas al sistema de salud estadounidense. Y los Sackler, aunque se mantenían lejos de los focos mediáticos, ya eran señalados por todos. La palabra opioides se había convertido en sinónimo de muerte. Y ahora el apellido Sackler era sinónimo de codicia. Pero aún así, ellos seguían en libertad con su fortuna intacta. Aquí empieza la parte más oscura de la historia. En 2007, Purdue Pharma fue declarada culpable por publicidad engañosa. Pagaron $634 millones en multas.
una cifra altísima para cualquier empresa común, pero para los Sackler era solo el 5% de las ganancias que habían hecho con OxyContin. No pasó nada, ninguno de ellos fue acusado personalmente, ni uno, pero la presión no paró. Conforme las muertes se acumulaban y los periodistas investigaban, el cerco se cerraba y miles de demandas les empezaron a llegar. Estados, condados, hospitales e incluso tribus, todos exigían justicia. La cifra de muertos ya se acercaba al 1.000.000 y los Sackler sabían que esta vez no iban a poder salir tan fácil, así que ejecutaron su jugada maestra, una estrategia legal, quirúrgicamente planeada. El primer paso fue vaciar Purdue poco a poco. Entre 2008 y 2017 retiraron más de $10.000 millones en dividendos, fideicomisos y transferencias discretas a cuentas en el extranjero. Después hicieron lo impensable. Declararon la empresa en bancarrota. La misma compañía que ellos habían exprimido durante años, ahora aparentemente estaba en crisis. Purdue Pharma caía, y con su caída estaban congelando todas las demandas pendientes. No creas que quebraron la empresa sin ninguna razón. Lo más cínico fue que en el proceso de bancarrota, los Sackler exigieron inmunidad total. Es decir, pidieron que ningún miembro de la familia pudiera ser juzgado en el futuro por su rol en la crisis de los opioides. Y por increíble que suene, lo consiguieron. En 2021, un juez aprobó este acuerdo que les daba esa inmunidad. A cambio, los Sackler pagarían $6.000 millones en compensaciones. Una suma que parece alta, pero es apenas una fracción de lo que ganaron. Y ni un solo miembro de la familia admitió la culpa. Mientras tanto, Purdue desaparecía oficialmente del mapa. Y los Sackler, aunque ya no figuran en las listas de los filántropos del año, siguen con sus vidas de lujo. Su apellido sí fue retirado de varios museos, como el Louvre o el Met. Pero eso no les quitó el sueño. Ellos ya habían ganado y el resto del país seguía perdiendo. Hoy, el fentanilo, la droga a la que miles llegaron tras el Oxy, mata a más de 100.000 personas al año en Estados Unidos. La crisis no se ha detenido y lo más duro es que nunca hubo justicia real. Ahora ya sabes qué pasa cuando una familia destruye un país entero. Exacto, nada. Los Sackler se salieron con la suya, pero no son los únicos que han logrado escapar impunes. Un robo de más de 500 millones en un museo de Estados Unidos sigue sin resolverse. Los culpables aún están libres con un botín que hoy vale más de $1 millón. Haz clic aquí y descubre la historia detrás del robo más grande de la historia en lo que se refiere a arte. Nos vemos allá.